Bien, espero o les pido que se presenten uno a uno. Igual están sus nombres acá como participantes, pero lo importante es irnos conociendo y pues si tienen alguna profesión o trabajo, los nombren para irlo sabiendo también y tomar en cuenta porque algunos van a necesitar en el desarrollo del curso o de, o de este semestre en lo que se refiere a mi materia, pues poderles facilitar algunas cosas que sean necesarias en vuestro trabajo o también en sus estudios. No sé, cualquiera, quien quiera empezar. La dama primero, profe. Perdón, La dama primero. siempre. Compañera, empiece. No se le escucha. No, no se escucha. Ay, sí, bueno, voy a preguntar, a ver. Doña, la compañera Dayana Vélez. ¿Cómo está, Inge? Buenas noches, compañeros, buenas noches. Buenas noches. Bueno, mi nombre es Dayana Stephanie Vélez Cruz, tengo 23 años, resido acá en la provincia de Orellana. Inge, le cuento que soy del Oriente, soy un poquito lejos. Bastante Para lejos. cada viaje, no sé si con usted tengamos lo que son las prácticas, poder coordinar lo que son los viajes, porque se me complica mucho. Y le cuento que trabajo en una empresa constructora, pero en el área de piping mecánica, soy amoladora. Hago lo que son biseles, cortes a tubería de alta, para acá, para servicios petroleros, acá en Orellana, en Coca, en bloque 61. Mi jornada es de 20 a 10, y pues, como dije, espero que todo este semestre sea de mucho aprendizaje, de, de compartir con todos nuestros compañeros y pues llevarnos de la mejor manera. Muy bien, gracias, Dayana. A ver, compañera Susana. ¿Por qué? Ya te lo han nombrado. Pero espera que te nombre. ¿Sí? No se le escucha. Ahí, ahí sí. Ahí se escucha. No, se corta, se corta. No, está encendido pero no tiene audio o buen audio. Bueno, esperemos un poco que solucione la compañera Susana. ¿Alguna otra dama con ustedes en el grupo? ¿Solo las dos? Perfecto. Sigamos. A ver, don Robert. Profe, buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Robert Moreira y soy de aquí de Puerto Viejo. Y, profe, creo que es el internet, ¿verdad? Se me escuchó cortado. Se escucha entrecortado, sí. Pues yo acá tengo, gracias a Dios, Tal vez es que tengo malo el internet. Pero de soy lo de que aquí de Puerto Viejo, yo, profe. de lo que le puede entender usted de acá de Puerto Viejo y lo único que quisiera saber si eres estudiante o Estoy en ingeniería agrícola también. perfecto. ¿Trabajas o solo estudias? Sí, estudio ingeniería agrícola.
Sí, Bien, también tengo un negocio. muy bien. Esto te va a servir de mucho en tus estudios entonces. Sigamos. Está con la cámara encendida don Cristian. Gracias, profe. Hola, me llamo Cristian Almeida, yo soy del Cantón de los Aguas, eh, soy trabajador de la prefectura, busco un ascenso por medio de esta labor y he aprendido bastante también en la prefectura, cálculo volumétrico, comparación de superficies, Qué bueno, he diseñado algún que otro plano, pero aquí espero aprender bastante sobre esto. qué bueno. La prefectura de Manabí. Sí, Perfecto. Sigamos. Don David. Buenas David. noches, ingeniero. Si no deseas. Ahí sí, ya está. Me llamo David Arcurio, tengo 22 años, soy de la provincia de Los Ríos, Valencia. Soy finquero, de propia finca. Qué bueno. Eh, en Valencia me dijiste, no en la provincia Valencia, de Los Ríos. sí, sí. Ya, correcto. Al igual, espero que sea del agrado de ustedes y les sirva de mucho las experiencias que vamos a vivir acá con nuestras carreras, con nuestras materias, que son muy importantes. Mucho gusto, don David. Sigamos. Tengo Inge, dos. una ¿Sí? pregunta. El compañero César no se puede conectar bien con el micrófono porque está César trabajando. Andrés Leiva Arroyo. Sí, Sí, recibí un mensaje por interno eh, que me está diciendo usted mismo me está diciendo esto y don César también me dice que no hay ningún problema. Yo creo saber quién es él, creo también tener el gusto de conocer al señor padre de él. Eh, y acá me aparece un Samsung SMA3. Me llamo Ángel Alcázar, tengo 31 años, soy de la provincia del Oro, Cantón Santa Rosa, y trabajo en lo que es la área de Avalú, Catá, en parte del municipio. Qué bueno, qué bueno. ¿Me repites tu nombre, por favor? No, no lo escucho. ¿Sí lo escuchó? No, no lo escuché. Bien, espero que solucionemos los problemas de audio y video. Yo entiendo Sí, un poco nuestra primera clase. ¿Sí? sí, eso sí, estoy un poco... Entiendo, entiendo. Debes estar desde el teléfono también porque... Sí, estoy con la red de teléfono, ya mismo llego a la casa y ya me conecto directo. Perfecto, y ahí si le puedes poner, cambiar el nombre ahí, renombrar ahí. Sí, es que no, entonces justamente me conecté con el teléfono y me salió directamente el celular. Claro, De ahí ya arreglo eso ya llegando a la casa. qué bueno. No, igual No, no pensábamos que tu nombre era Samsung también. Eh, Ángelo, Ángel. Ángelo Muy es, bien. Ángelo Arriaga. Ángel Arriaga, ¿no? Ángelo, sí, Ángelo Arriaga. Ángelo Arriaga. Ya, Sí, muy bien. Muy bien. Vamos a dar un poco, a conversar un poco. Es nuestra primera clase y ya iremos desarrollando la misma en buen tiempo, ¿no? Nuestras clases van a iniciar los días lunes a las 6:30. Espero que desde esa hora ya estén todos conectados eh, para no perder un poco el tiempo, ¿no? Tal vez a partir de hoy día no dejemos tareas, sí me gusta en cada clase dejar una tarea para que vayamos aprendiendo. Y también en las clases tenemos la oportunidad, podemos tener la oportunidad porque son pocos, de trabajar individualmente aprendiendo. Quiero saber un poco si ustedes, déjenme darle a admitir a dos compañeros que están también. Ya. Quiero preguntarles un poco si la mayoría o quienes han trabajado con el AutoCAD o por lo menos a lo básico de AutoCAD han trabajado.
por favor, Lo los básico, traduzco. profe. Yo más bien me dio con el Civil 3D, pero Qué bien. Sí, porque, a ver, esta clase, esta materia eh, es más práctica que otra cosa, ¿no? Por ahí, obviamente, su introducción es teórica, pero de ahí en adelante, eh, los días lunes que la vamos a ver, será lo que va el compendio de lo que será la clase presencial cada 15 días que tenemos la oportunidad. Y también decirle, como lo acotaba la compañera Dayana, para los que viven lejos, sería bueno coordinar con el otro profesor. Creo que es otra materia más que ven conmigo los días sábados. Yo los días sábados, cada 15 días, doy, pero 3 horas a partir de las 11 hasta las 2 de la tarde. Entonces hay una materia antes que ven con otro profesor. Y es cuestión de coordinar. Ya el semestre pasado eh, tuvimos ese inconveniente con algunos compañeros que viajaban desde lejos y lo suplíamos con tareas. Esas tareas, porque algunos trabajan lejos también y pues definitivamente pueden saber hasta un poco más de lo que podemos enseñar en este semestre, más sin embargo el trabajo es fundamental. Eh, Eso por un lado. Por otro lado, también decirles que la otra materia que yo doy es dibujo topográfico digital. Yo me centro más con el software de Civil 3D, aunque hay muchos software como plataformas de dibujo, ¿no? El proveedor del AutoCAD es de la compañía Autodesk. Y pues hay otras, como por ejemplo de Bentley, MicroStation, y hay un sinnúmero de plataformas de dibujo, y hay otras que son ya de software no solo de dibujo, sino también de diseño, ¿no? A pesar que las que les nombré también diseñan. Son plataformas de dibujo el AutoCAD. El Civil 3D ya es una herramienta de trabajo de diseño, cálculo y obviamente de dibujo. Y hay otras como el auto, a ver, se llama el Civil CAD, que ese es de una empresa mexicana, Arcon, si no mal recuerdo. Hay otras como Terramodel, Cartomap, bueno, un sinnúmero, ¿no? Eso lo vamos a conversar un poquito más el día de mañana, que tenemos la cátedra de dibujo topográfico digital. Entonces yo, como doy estas dos materias, las voy a llevar de la mano, ¿no? Entonces lo que hagamos en el campo, el trabajo de topografía de campo, lo vamos a llevar a- al dibujo, ¿no? Y si podemos, creo que así va a ser, porque le pudimos dar a los compañeros de los otros semestres diseño, ¿no? Yo por mi parte solamente debería enseñarles que ustedes aprendan lo que es el dibujo de la topografía, pero yo siempre he ido más allá. Yo les he dado diseños de vías, de planta, perfil, transversales, volúmenes. Todo eso yo sé que les va a servir a ustedes con la herramienta de AutoCAD. Les voy a proporcionar plantillas. Tal vez no les enseñe a hacerlas más. Por ahí podemos dar una pequeña charla de cómo se crean las plantillas para que ustedes hagan su propia plantilla. Pero mientras tanto, para ir un poco y nos alcance el tiempo, yo les voy a proporcionar las plantillas. ¿Qué más? Ya veo que ya hay conectado 9 compañeros. Diga, don Cristian. profe, esta materia de levantamientos planimétricos no se relaciona mucho con urbanismo y catastro. ¿Qué tiene de diferente? Bien, en la charla que les voy a dar hoy día acerca de esta materia, eh, va, va, va a responder esa pregunta. Pero lo que puedo decir es que es un,
es la ejecución o la toma de datos de parte de lo que lo que me acabas de preguntar, ¿no? Es decir, el levantamiento planimétrico no es más que la obtención de información topográfica en planta de lugares, de sitios, de terrenos, viviendas, de cualquier tipo, ¿no? Un poco esta materia, sí, yo también tendría que no solamente llamarle planimetría, sino también taquimetría, porque vamos a ver un poco de superficies también, de elevaciones. Cuando yo tomo con equipos convencionales, como por ejemplo un teodolito, yo tomo ángulos y distancias, ¿no? Distancias inclinadas y ángulos horizontales y deflexiones verticales. A partir de ahí se calculan las distancias horizontales y obviamente también las diferencias de elevaciones para obtener las cotas. Entonces, respondiendo un poco a tu pregunta, sí, es una parte importante esta materia para la obtención de esos datos. Quiero, antes de seguir adelante, los compañeros que no se han presentado, enciendan su cámara y se presenten, ¿no? De dónde son y si trabajan, ¿no? A ver, voy a nombrar los que no se han presentado y veo aquí con nombre, ¿no? Don Diego Pazmiño, si es tan amable, enciende su cámara. Buenas noches, buenas noches. Dame un segundito que estoy justo llegando. Dame un minuto que estoy llegando a casa. Bueno, termine de llegar, a ver, don David Ramírez, lo veo que está con la cámara encendida. A ver, don David, si nos dice, tiene Buenas problemas. noches. Buenas noches, ingeniero. Aprovecho que el compañero todavía no puede Ya, comunicarse. correcto. Dígame, a ver, preséntese, Bueno, don Diego. como ven, pues ya el nombre en la pantalla, mi nombre es Diego Pazmiño. Asumo que estamos los mismos compañeros del ciclo pasado, esperando que pues todos hayan podido ingresar nuevamente este semestre. Eh, Yo me dedico a la topografía también, como algunos compañeros ya de aquí también de la misma zona que somos partícipes de la universidad. Tengo una trayectoria ya de más de 20 años gracias a la trayectoria de mi papá anteriormente, que fue quien inició con este negocio en la familia. Entonces, actualmente Allá, perdón que le fijo interrumpa, tengo unos... perdón que le Sí, interrumpa, dígame. está, lo que en principio fue casa topográfica o los equipos, Perdón, no lo escuché bien. lo que en principio, su familia, lo que en principio era casa topográfica y después ya optical precision, ¿cuál era? Instrumental ópticas, ¿esas? No, Claro, sí, sí, sí. Sí, ya, mi vale. papá empezó hace ya tantos años atrás, unos cerca de 55 años atrás, trabajando para el IERAC. Ya. Entonces, utilizaban equipos bastante más antiguos, unos Kufer que tenían, unos Las equipos alemanes, me alemanes, parece que eran. alemanes, sí. De cuatro Sí, canales. luego ya hace unos 20 años empezamos a trabajar ya con estación total. Y hace un par de años para acá, un año más o menos, que hemos adquirido el sistema RTK. Qué bueno, qué bueno. Muy bien, don Diego. Sí, entonces la intención de haber adquirido esta opción del estudio es justamente para reforzar por medio de la titulación nuestro trabajo, ya que tenemos años de experiencia, pero básicamente ninguno de los que hemos estado ligados al trabajo hemos sido titulados. Actualmente la siguiente generación de familia que tenemos que están involucrados, que son un par de sobrinos míos, ya dos de ellos ya son arquitectos prácticamente. Pero de ahí en tema de campo nos hemos dedicado, mi hermano y yo, que estamos actualmente, uno de mis primos, que es pues papá de uno de los compañeros que está un ciclo más adelante de nosotros,
perdón, que está con nosotros como compañero, y él está un ciclo más adelante que nosotros, José Carrión, de pronto lo ha escuchado también mencionar ahí en la universidad. Sí. Entonces, ellos son parte de nuestra familia y han sido parte de también. Hemos sido colaboradores bastantes años, ya que somos de aquí de la zona. Eso, pues, sin más, agradecido de todos modos por poder aprender y que haya la oportunidad que nos ha brindado la universidad de poder seguir esta carrera. Es muy agradable y muy importante. Excelente, don Diego. Y sí, reitero mi compromiso con ustedes de poder servirles y ayudarles en obtener lo que ustedes necesitan y desean. ¿Quién más? Ya, mientras se conecta otro compañero, enciende la cámara y se presenta, pues también decirles que vamos a tomar la asistencia todos los días que tengamos clases. O sea, en este caso, esta materia que es los días lunes y cada 15 días presencial los días sábados. ¿Quién más desea presentarse? Si no, pues, porque esta primera clase es más como una presentación y para que tengan en claro lo que es la materia de levantamientos planimétricos. A ver, bueno, si no se desean presentar, no hay ningún inconveniente. Vamos a compartir pantalla, ¿ya? A ver, por aquí tengo un PowerPoint. ¿Se observan? ¿Se observan, compañeros? Ingeniero. Bien, Sí, sí se ve, sí se ve. muy bien. La topografía. La, top- eh, la definición y el objeto de topografía, como pueden leer, es la ciencia que mide y representa gráficamente la superficie de la Tierra en áreas determinadas, sean estas grandes o pequeñas extensiones de tierra y todos sus componentes naturales. También tiene por objeto medir extensiones de tierra tomando los datos necesarios para poder representar sobre un plano, escala o su forma y accidentes. Eh, También se dice que es el arte de medir distancias horizontales y verticales, no le diría tanto arte sino la técnica, sobre una superficie terrestre, medir ángulos en líneas y establecer puntos medios y distancias con ángulos. Con los datos que se toman en el terreno, el topógrafo y por medio de elementales procedimientos matemáticos, es decir, ecuaciones y fórmulas que tienen que ver con la geometría y la trigonometría, se calculan distancias y ángulos, direcciones, coordenadas, elevaciones, áreas y volúmenes. El procedimiento a seguir en un levantamiento topográfico comprende dos etapas fundamentales, que es el trabajo de campo. ¿Qué queremos decir con esto? Que recopilamos toda la información en el campo de ángulos y distancias y de presiones, ¿no? Y luego el otro, que es el trabajo de oficina, que ya es el cálculo y el dibujo. Bien, luego de esto tenemos los conceptos aplicados en la topografía, que incluyen la planimetría y la altimetría para determinar las posiciones tanto horizontales como verticales en el terreno. El azimut para medir ángulos horizontales de referencia y las cotas para definir la altitud de un punto respecto al nivel del mar, al nivel medio del mar. Otros conceptos claves como la escala, la relación entre un mapa y el terreno, la geodesia, que es el estudio de la tierra, y las proyecciones cartográficas en representación de superficie terrestre en un plano.
Eh, cuando la mayoría debemos haber escuchado lo que es un azimut. ¿Qué es un azimut? ¿Qué creen ustedes que se refiere a esta palabra? Es como como una orientación al norte, Eso es o sea, correcto. buscando el norte. Eso es correcto. El azimut es el ángulo de una dirección con respecto al norte. Es decir, si el norte, estamos apuntando hacia el norte, partimos desde 0 grados en el orden de las manecillas del reloj. Es decir, como ustedes ven que va moviéndose las manecillas del reloj, en este caso hacia la derecha, a eso se le dice azimut, que es el ángulo. Bien, la visión general del trabajo de un topógrafo mide y cartografía el terreno con precisión para crear mapas detallados y planos. Las tareas principales son el realizar levantamientos, delimitar propiedades, controlar obras de construcción y replantear proyectos en el campo. Para lograrlo se utilizan herramientas especializadas como por ejemplo, ¿no? Teodolitos, estaciones totales, GPS y software de diseño asistido por computadora como por ejemplo el AutoCAD. Ya decíamos que hay otras herramientas como el MicroStation y otras. Aquí, no, aquí podríamos decir que ya hay el uso integrado de levantamientos aerofotogramétricos con drones o con equipos de aviación, ¿no? Obviamente compuestos con equipos de, de óptica, como cámaras y últimamente los sensores láser para determinar la topografía y la superficie de la misma, ¿no? Hay dos métodos para hacer los levantamientos con el dron. Uno es con ortofotos o imágenes y la otra con las receptores o láser, ¿no? Y estos nos permiten utilizar una técnica conocida como LIDAR, eh, que nos permite tomar la superficie exacta de la Tierra, es decir, depreciando lo que es árboles, construcciones u otras cosas más. Es decir, toma la superficie del terreno original. Más adelante vamos a ver eso. El sistema de coordenadas es el marco de referencia que usa valores y puntos para definir la posición única de cualquier punto en el espacio. Cuando decimos en el espacio, no estamos diciendo que es eh, en el cielo, ¿no? Estamos diciendo que en el espacio terrestre. Los tipos más comunes son las coordenadas cartesianas, usadas en un plano bidimensional con dos ejes, que son el eje X y el eje Y. También al eje X se le denomina este y al eje Y se le determina norte, se le conoce también. Y las coordenadas geográficas que determinan la latitud y longitud de la esfera para ubicaciones terrestres. Otro tipo importante es de las coordenadas proyectadas, que transforman la superficie de la curva de la Tierra en un plano 2D utilizando coordenadas rectilíneas. Bien, sigamos hablando un poco de las distancias elisoidales. Las distancias elisoidales, la definición de ellas, la distancia más corta entre dos puntos sobre la superficie curva de un elipsoide, que es una representación matemática de la Tierra. La medición sigue la línea geodésica, que es la ruta más corta en la superficie de la curva, y su aplicación es la medida
más precisa para la cartografía de alta precisión y la navegación, ya que considera la forma esférica de la Tierra. Ese es el elipsoide. También algunos habrán escuchado hablar del geoide. ¿Quién nos puede decir qué es el geoide? ¿O qué entienden por geoide? El geoide, ingeniero, entiendo yo así empíricamente que se trata de la forma real de la Tierra, no solo la forma elipsoidal, sino que también la forma topográfica real del planeta. Eso es correcto. Precisamente ese es el geoide, ¿no? La definición del geoide es justamente la forma real de la topografía del terreno, con sus depresiones, sus elevaciones y accidentes topográficos como por ejemplo ríos, quebradas, esteros y otros más, ¿no? Y evidentemente el mar. Las distancias planas. La distancia plana se la conoce como la distancia en línea recta sobre el plano que representa una superficie de la Tierra a través de una proyección cartográfica como la UTM o Gauss-Kruger. La medición se calcula a partir de coordenadas proyectadas planares y generalmente se utiliza una fórmula basada en el teorema de Pitágoras. Es un sistema de coordenadas cartesianas para encontrar el vector o la línea resultante cuando veíamos eh, las coordenadas, ¿no? La aplicación se utiliza en mapas a pequeña escala donde las distancias se pueden representar como líneas rectas sin una pérdida significativa de precisión. Deformación. Las distancias planas están distorsionadas en comparación con las distancias elipsoidales. La magnitud de esta distorsión depende de la proyección utilizada desde la distancia desde el meridiano central al eje de la Tierra. Aquí hay esta deformación de la distancia plana, se distorsiona y cuando nosotros obtenemos coordenadas eh, geodésicas a través de, de cualquier instrumento como por ejemplo el GPS, nosotros nos vamos a dar cuenta que existe una diferencia entre la línea horizontal en plana y las coordenadas, entre las coordenadas planas y las coordenadas geodésicas. ¿Qué determina o qué suele pasar cuando, por ejemplo, a muchos les puede haber tocado esto como experiencia, que tienen las coordenadas de inicio de un punto y a 20 kilómetros tengo las coordenadas de llegada? Yo parto con esas coordenadas y con una orientación conocida también, con un equipo de estación total, y llego a ese último punto y mis coordenadas no van a ser iguales. Van a ser cercanas, sí, pero no iguales. Podemos llegar o más o menos. Y esa diferencia, ¿qué la determina? Alguien que conoce o haya trabajado con equipos de precisión como los GPS en tiempo real. ¿Qué creen que puede pasar? Es decir, yo parto con una estación total con puntos conocidos y llego a otro punto conocido y no son iguales, tengo una diferencia. ¿Qué se obtiene o cómo podemos resolver ese problema? ¿Alguien conoce esto? Usando los puntos de referencia del IGM. Bueno, es que yo puedo obtener puntos conocidos con monografías del IGM, es verdad, sí, pero ya hoy en día existen muchos métodos de corrección en el campo. Algunos que han trabajado con GPS en tiempo real saben que tienen algunos programas ahí y métodos para determinar las coordenadas reales y precisas de puntos, ¿no? Como por ejemplo eh, observaciones. Las observaciones que se puedan hacer con la base o con el rover del GPS en tiempo real, que se llama el método, podríamos decir,
hay un método de correlación con, con correcciones de coordenadas con las bases de coordenadas fijas que hay en todo el Ecuador y en todo el mundo existe esto, ¿no? Pero están regentados en este caso en el Ecuador por el Instituto Geográfico Militar. Con distancias de hasta 50 kilómetros podemos hacer una corrección. Y hay otro método también que se hacen lecturas por por hora, en una hora, con EPOBs o lecturas. Y, Los puntos estáticos que se puede hacer con el RTK. y el método se llama estático. Ya, o sea, con esto lo que quiero decir, don Diego, es que no necesariamente tiene que ser con esas coordenadas de esos puntos, tanto de partida como de llegada, tienen que ser a partir de coordenadas con monografías del IGF. Lo que intentaba yo decir o preguntarle a ustedes que conocen, si yo parto de un punto con coordenadas conocidas y voy hacia otro punto que está, no sé, a 20 kilómetros por ejemplo, con coordenadas conocidas, pero yo voy arrastrando coordenadas con la estación total y cuando llego al punto ya llego con una diferencia bastante grande de metros. ¿A qué se debe eso? ¿Han Presumo escuchado? yo que puede deberse al elipsoide, a la diferencia de la curvatura. Eso es correcto, porque yo estoy trabajando con un equipo de precisión como el GPS que me determina coordenadas geodésicas, no geográficas, sino geodésicas, planas. Y la estación total lo que hace es que con su software interno, sus programas internos, determina coordenadas con las distancias horizontales. Entonces, la curvatura de la Tierra va a determinar lo que se conoce como el factor de escala combinado. No sé si lo han escuchado ustedes. Inge, una consulta. ¿Y ahí el margen de error lo genera que el GPS o lo está generando la estación? En este caso la estación, porque La las estación coordenadas, genera el margen de error. claro, porque yo estoy trabajando con coordenadas geodésicas en mi, con mi GPS, pero la estación total trabaja con coordenadas planas, distancias planas. Entonces toda esa relación se la puede corregir con el factor de escala combinado, que también lo determina en los software cuando determinamos un punto estático. Obtenemos el factor de escala combinada. Ese factor de escala combinada todas las estaciones totales la traen dentro de su configuración. Y normalmente el factor de escala combinado que trae ya por defecto la estación total tiene el valor de una unidad. Cuando ya conocemos cuál es el factor de escala combinado, podemos ingresar en el mismo aparato en la configuración el mismo factor de esa estación, que puede ser menor a 0 o mayor a 1 dependiendo, ¿no? Es un poquito no tan fácil de entender, pero poco a poco lo vamos a ir conociendo, ¿no es cierto? Bien, correcto. Hasta ahí una pequeña presentación de, de lo que es esto de acá, ¿no? Nos quedan aproximadamente media hora. Yo encontré en YouTube muy interesante y les voy a compartir el enlace de este, de este video, ¿no es cierto? Vamos a ponerle un poquito de atención, ¿ya? Hola, yo soy Mariana Castañeda y hoy vamos a hablar de diferentes métodos de levantamiento topográfico para planimetría. Primero que todo, recordemos que la planimetría es la proyección en planta en la cual se miden distancias y ángulos horizontales. Todo lo que veremos es una representación en 2D de los terrenos. Ahora bien, en primer lugar tenemos levantamiento topográfico por el método de radiación.
Este método implica que haya una sola estación, desde la cual se miden todas las distancias y ángulos. El método de poligonal cerrada, por el contrario, implica más de una estación. Sin embargo, desde alguna de estas estaciones se pueden medir detalles con el método de radiación. Finalmente está el método por poligonal abierta, el cual implica varias estaciones pero no crea la forma de un polígono cerrado. Algunos de los instrumentos utilizados en planimetría son los siguientes: el teodolito o estación, con el cual se pueden tomar todos los datos necesarios para la mayor precisión posible. Dentro del equipo menor tenemos la brújula, la cinta, los pines y las plomadas. Estos instrumentos nos sirven para medir ángulos y distancias, pero con una menor precisión. Como convenciones tenemos un árbol visto en planta y un triángulo que representará los deltas o estaciones. Como terminología tenemos lo siguiente: un rumbo es un ángulo horizontal medido en sentido horario o antihorario que parte del eje norte-sur. Se encuentra entre 0 y 90 grados y es necesario indicar en qué cuadrante está. El azimut es otro ángulo horizontal, pero este se mide a partir del norte en sentido horario. Se encuentra entre 0 grados y 360 grados. Primero veremos levantamiento topográfico por método de radiación. Tenemos una estación desde la cual vamos a observar un detalle. En este caso observaremos el árbol número 1. Lo que intenta explicar es que el método de radiación lo puede hacer con una sola estación. Vamos a decir que la composición del árbol 1, el 2, el 3 y el 4 delimita un terreno, ¿no? Son los vértices de un terreno. Para lo cual, lo que está explicando aquí es que hace una estación desde el centro del terreno donde puede mirar todos los árboles. Y cada vista hacia cada uno de los árboles representa una toma de datos, que son las distancias desde el punto donde estoy parado con el equipo hacia el árbol, y obviamente partiendo desde el norte tengo un azimut. Hacia cada punto voy a tener el azimut, que es el ángulo que mide a partir del norte, desde 0, en el orden de las manecillas del reloj, y así sucesivamente. Sigamos. Mirando este detalle podemos obtener el azimut que, recordemos, siempre parte del eje norte y recorre el sentido horario. A cada detalle observado también le corresponde una distancia que llamaremos distancia horizontal, la cual es la distancia medida desde el delta hasta el detalle. Haremos lo mismo para el árbol número 2, número 3 y el número 4. Pudimos ver que todos los ángulos medidos anteriormente fueron azimuts, pero para el trabajo de campo es necesario conocer el rumbo. Para calcularlo, ubicamos el delta y el detalle en un plano de ejes norte-sur y este-oeste, con su azimut correspondiente. El rumbo se mide a partir de la línea norte-sur, por lo que para el árbol 2 será de 180 grados menos 126 grados, que es el azimut, para obtener 54 grados. Este ángulo está en el cuadrante suroeste, por lo que la notación será sur 54 grados este. Bueno, la representación gráfica del rumbo, a diferencia del azimut, lo determinan los cuadrantes, siempre con referencia hacia el norte y hacia el sur. Dependiendo del movimiento, nosotros obtenemos el rumbo. Los rumbos pueden ser, si estoy ubicado en este cuadrante, será, ¿cómo será? Si estoy ubicado entre el norte y el este, será el rumbo noreste. Si estoy ubicado en este cuadrante donde se ve el árbol, estoy ubicado en el rumbo sureste, no este-sur, sino como referencia el norte o el sur. Puede ser noreste, sureste, suroeste y noroeste. Para calcular las proyecciones se necesita únicamente el azimut. Se trata de tomar la distancia horizontal y proyectarla en los ejes norte-sur o este-oeste como corresponda. Si se usa el azimut, el resultado de la proyección llevará un signo que indica si el detalle está en el eje positivo o negativo del eje, mientras que si se usa el rumbo para calcular proyecciones, el resultado siempre será positivo sin importar la ubicación del detalle, por lo que es recomendable hacer siempre uso del azimut para evitar confusiones. Usando el azimut, la proyección este-oeste siempre se hará con el seno del ángulo y la proyección norte-sur con el coseno.
Vemos que 51.1 por el seno de 126 será 41.341 metros, que corresponde a la proyección en el eje este-oeste. Se realiza el mismo procedimiento para el eje norte-sur. Con todos los datos podemos realizar el trabajo de campo. En primer lugar, tenemos la estación que, como hablamos de método por radiación, solo habrá una. Desde esta se observan todos los puntos o detalles. A cada una le corresponde un ángulo horizontal por derecha, que en radiación es el mismo ángulo que el azimut. En otros métodos de levantamiento hay una diferencia entre azimut y ángulo horizontal por derecha, pero esto lo veremos más adelante. Luego tenemos el rumbo, el cual se calcula como se explicó previamente para cada uno de los detalles. Finalmente tenemos las distancias horizontales medidas en el campo y las observaciones. En este ejemplo solo observamos árboles, pero los puntos observados pueden ser todo tipo de cosas como linderos, vías, quebradas, rocas, entre otros. Para el trabajo de oficina es necesario calcular proyecciones y... Bien, hasta ahí un poco lo que es ese video, ¿no? Ya les voy a compartir el video. Un detalle muy importante, no sé si ya lo han hecho. Creo que esta es la primera clase de ustedes, ¿no es cierto? La primera materia y la primera clase que están viendo. Sí. Me imagino que ustedes el semestre pasado, el primer semestre, crearon para ayuda algún grupo de WhatsApp. Lo hicieron, ¿no es cierto? Entonces yo les voy a pedir que para esta materia que yo doy, que en este caso son dos materias, dibujo topográfico digital y esta que estamos viendo que es levantamientos planimétricos. Creen un grupo, pongan el nombre que deseen y me incluyan o me integren en el grupo para yo compartirles información y solventar muchas dudas, ¿no? También tienen la ayuda de EVA, que eso es la parte más importante, pero como ustedes comprenderán, todavía estamos creándolo. En este caso, yo no lo tengo aún creado para facilitar las tareas y todo lo demás. Hoy, en esta clase, al igual que la de mañana, no vamos a dejar tareas, obviamente, porque no tenemos cómo hacerla. Y si ya hasta el día miércoles no la hemos creado para el día jueves que tenemos clase, podríamos ya dejar las tareas, y si no es así, las podemos ir creando o dejándolas en el grupo de WhatsApp. Obviamente con tiempo para que ustedes las puedan hacer, ¿no? ¿Alguna pregunta? Ingeniero, entonces con usted vamos a ver tres materias. Dos materias, ¿no? La que estamos viendo que es levantamientos planimétricos y la otra materia es dibujo topográfico digital. Los días lunes, todos los lunes, vamos a ver de manera virtual esta materia que es la de levantamientos planimétricos, y de manera presencial cada 15 días la vamos a ver en los predios de la universidad. Y la otra materia, o sea, esa es la materia de dibujo, perdón, de levantamientos planimétricos. La otra materia es la de dibujo topográfico digital, que esa sí es completamente en línea, es virtual, y las vemos el día martes a partir de las 6 de la tarde hasta las 8, y los días jueves desde las 8 de la noche hasta las 10 de la noche. Eh, Ingeniero, y una pregunta, ¿y lo que es dibujo también va a haber práctica en la universidad no, no, o va a no. ser netamente virtual? Como les decía al inicio, la topografía es y ahí dice que es el arte, ¿no? Sino más bien es la técnica de la toma de datos en el campo para luego plasmarla en el dibujo. Entonces, la planimetría sí la tenemos que ver obligatoriamente en el campo. Claro que combinamos clases virtuales para poderla hacer la parte teórica, pero las prácticas las vamos a hacer en la universidad, los días sábados cada 15 días. Los datos que traemos nosotros del campo los combinamos o los traemos a la materia de dibujo topográfico digital. Vamos a aprender a dibujar polígonos o figuras topográficas en el AutoCAD, y luego más adelante ya en el software del Civil 3D. No sé si
pude responder su pregunta, compañero. En el desarrollo de la materia del dibujo topográfico digital, les insisto, voy a seguir, voy a trabajar de manera sincrónica con cada uno de ustedes. Es decir, yo puedo elegir al azar una persona y le digo, a ver, comencemos a trabajar. Yo le voy guiando y el estudiante va aprendiendo. Y obviamente la clase va quedando grabada en ¿cómo se llama? Un video que posteriormente ustedes pueden ayudarse con él mismo. Bueno, el video que les mostré a ustedes se los voy a compartir como para que vayan sabiendo un poco lo que vamos a aprender las primeras clases. Creo que si ya revisaron su horario, tenemos clase de esta materia cuándo, qué día sábado tenemos esa clase presencial. Esta semana creo que no es, ¿no es cierto? El 30, Inge. Vaya, entonces el siguiente sábado a este. Ya, ahí entonces vamos a hacer un ejercicio de levantamiento planimétrico de un terreno por el método de los rumbos y distancias. Normalmente, si vamos a hacer el método del rumbo y distancia, ¿qué elementos debemos de llevar para hacerlo? Vamos, sé que hay algunos topógrafos acá que han trabajado ya. Una cinta puede ser, un metro. Correcto, un elemento, una cinta. ¿Qué más? Recuerden que vamos a medir ángulos, rumbos y distancias. La distancia, la cinta. ¿Y qué utilizamos de manera manual para, el, para los azimuth o los rumbos? No tienen idea. Bueno, un compás, pero no un compás para hacer circunferencia, sino como le llaman también a una brújula, pero una brújula que esté graduada. En este caso, yo creo que la universidad no tiene este instrumento, pero yo voy a facilitar, voy a llevar una cinta y voy a llevar una brújula graduada, o sea que tenga sus grados, ¿no? Grados, minutos. Plomada no llevamos, Inge. No, vamos a llevar bastón. Vamos a llevar bastón porque bueno, la topografía no es el método más exacto, ¿no? Pero conocemos que es el más aproximado que existe. Entonces, de esa manera se medía antes cuando no teníamos instrumentos, o lo seguimos haciendo ahora si no tenemos un teolito, no tenemos una estación total, no tenemos GPS, ni siquiera un navegador de GPS tenemos. Entonces, lo que sí necesitamos son unos bastones, que le llaman también jalones. Y esto es como para tomar direcciones, nada más. Así va a ser nuestra clase el siguiente sábado. Que la próxima clase que sea virtual de esta materia, que sería el día lunes próximo, ya vamos a dejar la tarea que vamos a hacer allá. Ese día deberán llevar su agüita, algo para protegerse del sol, que la lluvia no, porque si llueve no vamos a trabajar. Eso, ¿alguna otra pregunta? Profe, también nos va a enseñar a usar ¿cómo que se llama este programa adicional de Civil 3D, el Composer para hacer sus ensamblajes? ¿Para cuál dice? ¿Cuál es el componente del programa? El Autodesk Subassembly Composer, lo que dice aquí. O sea, Claro, para hacer ahí terminamos la clase de dibujo topográfico digital. Esa terminamos la materia, cerramos con el corredor vial. Para ya, hacer el ya. corredor vial tenemos que hacer el ensamblaje de la sección transversal de la vía, los subensamblajes, que es el componente del paquete estructural, las aceras, los taludes y todo eso.
Le cuento que yo quería hacer uno con piedra escollera, que calculara, o sea, que la parte de abajo de la piedra se colocara encima de la superficie y calculara el corte y el relleno, pero no pude, no funcionó. No, sí, sí funciona, algo debe haber estado haciendo mal, el ensamblaje es todo. Sí. Bueno, sí, sí lo vamos a ver, eso se lo garantizo. El único semestre que no pudimos ver lo que era diseño vial fue cuando hubieron estos apagones. En ese semestre no teníamos luz para poder avanzar, no terminamos. Pero de ahí todos los semestres hemos llegado hasta las secciones transversales y los cálculos de volúmenes. Ujú. Mire, insisto, no, el dibujo topográfico digital, porque el topógrafo no tiene que diseñar. El, el topógrafo tiene que entregar las herramientas para que un diseñador vial, como lo soy yo y muchos que diseñan, lo necesitan. Nosotros necesitamos datos topográficos, nada más. Eso es lo que tenemos que nosotros como topógrafo aprender a proporcionar, los datos topográficos. Pero yo les voy a enseñar también diseño. Más preguntas y se nos va el tiempo. Es que Inge ya solo nos pide ese dato, también ya se nos pide a veces hacer ese trabajo. ¿Cómo? Digo que ya ahorita ya solo nos piden entregar la información, ya nos piden igual proyectar, diseñar, calcular, entregar todos los datos solo a veces como para planillar. No hay, no hay necesidad. El topógrafo tiene sus funciones, pero dentro de las obligaciones que le piden en el trabajo puede pasar. Pero quien diseña no es el topógrafo. Quien diseña son justamente los expertos o los especialistas viales, estructurales, hidrosanitarios, etcétera. Pero, pero sí, lo que usted dice para planillar y todo eso, obviamente sí lo pueden aprender a sacar los datos, obtener los datos. Y todo eso vamos a aprender. Um, Siempre al finalizar la clase, yo pregunto si han entendido, obviamente, o no, pero sí, no me gustaría que se queden con las dudas, ¿no? Cualquier duda que tengan, que parezca ilógica o que piensen que se le van a reír, pues yo no actúo de esa manera. Yo necesito, obviamente, para nutrirme como profesor, es sentirme satisfecho de que he cumplido, el cumplimiento, ¿no? Y no sé si han conversado con otros compañeros conmigo, no ha perdido nadie del semestre. Pero ¿saben por qué? Porque todos aprenden. ¿A quién no le gustaría o no desearía aprender a manejar un software? Porque a todos. No sé, enseñar un software. Sí, sabemos, el teléfono muchas veces es más difícil aprender a manejarlo. Un celular. Aprender a manejar una estación total es sencilla. Manejan el celular a diestra y siniestra. Así mismo es los instrumentos. Y la parte teórica, pues la vamos a ir aprendiendo poco a poco. Así que si tienen también sugerencias, las acepto para ver si seguimos mejorando, ¿no? Eso, Inge, eso yo siempre comento también que la gente piensa que aprender a dominar el instrumento, cualquiera que tengan, que tiene mucha ciencia aparentemente, pero o sea, la ciencia está realmente en lo teórico, en saber qué hacer con los datos. Pero de ahí manejar uno de los equipos, nosotros nos hemos ido actualizando, eh, tratando de estar a la vanguardia con los equipos para poder prestar nuestros servicios, tanto como drones, RTK, estación total. A través de los años hemos ido tratando de adquirir los equipos para estar siempre al frente. Y hemos notado que precisamente eso, o sea, la trayectoria que tenemos nos da la facilidad de que se presenta incluso, hemos trabajado con diferentes marcas de estaciones
aún sin haber practicado previamente el uso de cierta estación. Pero las estaciones tienen los comandos simplemente en otro lugar, pero hacen la misma cosa. Claro, es lo mismo. Así las interfaces de los programas. Sí, es que eh, ustedes ven, los que han trabajado con estación total, deben ver que tienen una serie de programas, ¿no? Para replantear, para levantar, métodos de levantamiento por coordenadas, por ángulos y distancias, etcétera, etcétera. Trae una gama de técnicas para poder hacerlo, ¿no? Asimismo, el GPS en tiempo real con su base y su rover para hacer levantamientos con el método del RTK, y pueden tener otros a disposición dentro del- de la colectora, ya programas como para replantear, para levantar, como les decía, para determinar puntos estáticos, Incluso algunas veces método del he NFI. notado, incluso algunas veces Inge, he notado que ya con la interfaz colectora que trae el RTK, muchas de las veces ya uno ni siquiera va al computador, ya uno ni siquiera va al AutoCAD, Claro, porque la interfaz de la colectora lo permite hacer casi todo. sí, así es. Sí, porque usted puede utilizar datos TXT y también puede usar datos DXL, DWG o el otro que la otra extensión del AutoCAD que es la DXF. También ArcGIS, ArMap en formatos Shape, sí, puede hacerlo. Y no se diga los drones para hacer aerofotogrametría o también hacer LIDAR para la superficie terrestre con los sensores láser. Y poco a poco, bueno, eso no es mi materia, ¿no? Esa materia es de compañero Luis Torres, creo que igual tenemos que tener conocimiento, ¿no? Yo les voy a enseñar a manejar la estación total, eh, el RTK también, aunque también esa se las va a dar el ingeniero Torres, pero yo les voy a enseñar también a dibujar y a levantar y a dibujar con códigos, para no estar llevando una libretita, haciendo croquis, tomando puntos. Cada punto que tome tiene sus atributos, que son las que conocemos, eh, coordenadas X, Y, Z, pero también tienen un código para que el dibujo se plasme automáticamente a través de la herramienta Survey del Civil 3D. Ya no tengan que estar uniendo punto a punto, sino que automáticamente se unen los puntos. Entonces yo tendría que proporcionarles también una lista de códigos en formatos en formatos XLS de, de Excel, para después la pueden importar desde el AutoCAD Civil 3D. Todo eso vamos a ver. Lo vamos a paso suave y ya veremos. Más adelante ya veremos. Sugerencias. Con la hora estamos bien, porque lo que no, si no puedo yo ya es pasarme, si no cuando tengo clases de 8 a 10 podría pasar un poquito más, pero menos ya no. Es decir, ya menos yo, si ustedes tienen algo que hacer, porque muchas veces tienen que terminar un trabajo o algo así, ¿no? Algo importante que hacer, ustedes me manifiestan, conversamos, coordinamos y vemos cómo suplimos ese tiempo, no hay ningún problema. Tampoco me gusta que se hostiguen. Yo comienzo a ver ya cuando empiezan a bostezar y no quiero que la clase sea aburrida por nada del mundo. Necesito fluidez, necesito que todos entiendan, comprendan, y si no es así, pues no duden en preguntar. Bueno, como nos quedan aproximadamente 10 minutos,
No sé quién, si tienen algún representante del, del grupo. Si no, ahora mismo en estos 10 minutos se ponen de acuerdo, eligen a alguien para que cree el grupo de WhatsApp. Y si lo tienen creado ya, mucho mejor. Pero de estas dos materias que yo doy, un solo grupo, ¿no? Dibujo y levantamientos, para que lo vayan creando y me integren a mí. Para poderles por lo menos pasar el video de la clase y también algunos datos que quiero pasarles, como por ejemplo el video, que vayan viendo y otros recursos que pueda darle como libros. Hay un libro viejo de topografía, uno de los más viejos, creo que es del año 70, parece que es los que conozco. Yo lo tengo en PDF, se lo voy a proporcionar a ustedes, que es de Torres y Villates, son editores colombianos, de topografía muy, muy bueno, desde cómo se hacía antes la topografía hasta ahora. Inclusive les enseña a calibrar los niveles automáticos y eso. Entonces, si no hay más preguntas, compañeros, me avisan, ¿no? Ya. Para la clase de mañana, sí quiero que por favor, si obviamente tienen el tiempo esta misma noche o mañana en la mañana, ingresen a los tutoriales de YouTube, puede ser, del AutoCAD básico, ¿no? O sea, aprendiendo los comandos básicos, cómo va a dibujar polígonos, una polilínea, una línea, a mover objetos, a recortar líneas, a extender líneas, cosas así, las cosas más sencillas que vamos a necesitar para aprender el Civil 3D. Miguel, una consulta, perdón. Me pareció escuchar que decía que vamos a trabajar con Civil 3D, pero no con AutoCAD. Perdón, no, es que no se le escucha bien. Si puede repetir. Sí, estoy viendo muy fuerte. Me pareció escuchar que dijo que vamos a trabajar con Civil 3D principalmente. Sí. Sí, pero es que el AutoCAD Civil 3D Más no usa... con AutoCAD. No. A ver, vamos a entender bien. El AutoCAD es una plataforma de dibujo, ¿sí? Es la plataforma de dibujo general. Y el Civil 3D es una serie de opciones y herramientas de diseño y cálculo de civil, de la ingeniería civil, para obtener datos importantes que van a ayudarnos a diseñar. También nos ayuda a diseñar el Civil 3D. Pero el AutoCAD es la herramienta de dibujo o la plataforma de dibujo que utiliza el Civil 3D. ¿Sí me entiendes? O sea, mañana, Ya. mañana vamos a empezar a aprender cómo dibuja el programa, ¿no? Cómo dibuja un polígono, método, con el método de ángulos, distancias, cómo girar, rotar un objeto y todo lo demás. Entonces por eso quiero que se vayan adentrando un poquito en lo que es el AutoCAD, solo el AutoCAD. Ya el Civil 3D ya es el programa. Bueno, eh, para el para llevar a la asistencia, obviamente aquí está el video y veo quienes están conectados, quienes asistieron. El único que no está fue el compañero que no cambió el nombre, el compañero Ángelo me dijo. Ángelo me dijo que se llamaba. Entonces ya vamos a creando la lista, pero no se olviden de crear el grupo de WhatsApp. Entonces, de mi parte, muy agradecido, perdón, a todos ustedes por su amable atención. Estoy presto para solventar cualquier duda. Esta es nuestra primera clase, obviamente, tal vez ustedes esperaban un poco más ya de la materia, pero
dadas las circunstancias que todavía no tenemos creado el EVA, vamos a ir poco a poco. Si no hay más, yo me despido de todos ustedes hasta el día de mañana que nos vemos en la materia de dibujo topográfico digital. Tengan todos muy buenas noches. Igual, profe. Gracias, Buenas noches. ingeniero. Hasta mañana.